Yo sé que la mayoría de nosotros nos ha pasado que han quedado cosas a la mitad de nuestra vida. Me sucede que pareciera que hay algunas cosas que no podemos terminar de concluir y quedan pendientes sueños, quedan cosas que están a medio camino y, y todos tememos de que nunca se vayan a cumplir esas cosas, porque quedarnos a la mitad de camino de verdad no es la mejor de las condiciones. O te quedas de un lado de la orilla o del otro, pero quedarse en el medio del río es difícil. Y uno vive situaciones complejas cuando estás a la mitad de camino. Todos los que alguna vez emprendimos algo, de alguna manera, los grandes o las grandes preguntas que tenemos es si voy a poder terminarlo, ¿no? Porque comenzar la universidad es una cosa, terminarla es la clave. Comenzar el negocio es una cosa y verlo terminado y verlo funcionando es otra cosa. Y muchas veces no comenzamos cosas porque no sabemos si la vamos a terminar. Un día Jesús le dijo: ¿qué rey, antes de empezar a edificar una torre, no calcula los materiales y en función de eso la edifica? Es decir, que es sabio hacer planes para terminar. Pero hay veces de que tenemos planes para terminar, empezamos con fuerza, pero aún así todo no logramos terminar. Y ahí cuando suceden esas cosas, es normal que la gente empiece a pensar que ya todo se perdió, que no hay nada por hacer, que la vida se le va a ir y no va a ver sus sueños cumplirse. Existía en la Biblia un hombre llamado Simeón. Él era un hombre de oración, buscaba a Dios, era buena persona. Y un día Dios le dijo: vos no te vas a ir de esta tierra hasta que no veas al Mesías. Simeón estaba feliz los primeros días, él decía: yo voy a ver al Mesías, pero sin embargo pasaron los años y eso no se cumplía. Ver al Mesías para un israelita era como ver al libertador, a la persona que lo iba a sacar del yugo romano y lo iban a dar libertad para vivir una vida decente como ellos esperaban vivir, sirviendo a Dios, que restaurara el templo. Él tenía muchas ilusiones de ver al Mesías, pero pasaron los años y parecía que eso nunca iba a suceder. Hasta que llegó el día, 20 años después, cuando el Espíritu lo llevó al templo y entre miles de personas que iban ese día, Dios le guió a María y a José y le dijo: él es el Mesías. Cuando Simeón toma en los brazos a Jesús, lo primero que dice es: Señor, mis ojos han visto la salvación, puedo morir en paz. Cumpliste tu palabra. Y qué tremendo que es esto, porque a veces la gente piensa de que no va a llegar ese día. Él hubiera podido desanimarse, como tal vez se hubiera podido desanimar Noé, ¿no? Que lo mandaron a hacer un arca y demoró tanto en cumplirse la promesa que a veces uno podría llegar a generar desánimo en el corazón y decir: esto no va a pasar. ¿Sí? Porque ha sucedido o ha recorrido o ha habido mucho tiempo de por medio, desde el tiempo que vos escuchaste la promesa y el tiempo de hoy no se cumplió. Entonces es muy importante que usted sepa que Dios está en control de las cosas. Ahora bien, quiero contarles otra historia. A veces cuando uno está esperando las cosas que sucedan, se desvía y se puede hasta de alguna manera perderse en medio de las dudas, porque de verdad que cuando las cosas no se dan, empieza uno a tener conversaciones con uno mismo y a decir: ¿será que estoy por el buen camino? Hace años atrás un grupo de amigos se internaron en el Golfo de México. Ellos fueron en una lancha a pescar, habían estado pescando y habían sacado muchos peces.
Sin embargo, de repente un banco de niebla llenó el lugar. Cuando un banco de niebla avanza sobre el océano, normalmente uno alcanza a ver 6 metros, cuando mucho 9 metros. Y ellos perdieron de vista todas las referencias que tenían. Sin embargo, se acordaban que el pozo petrolero estaba al frente de ellos y que cuando salieron del muelle, el hombre que les alquiló el barco le dijo: cuando ustedes quieran volver, si están en los pozos de petróleo, siempre vuelvan al norte. Así que ellos se pusieron a discutir dónde quedaba el norte. Para allá, uno decía, el otro decía para acá, hasta que uno de los tripulantes sacó una brújula y dijo: no, no es ni para allá ni para allá, es para allá. Y comenzaron a navegar en medio del mar hacia un lado sin ver absolutamente nada. Cuando ellos iban en el camino, empezaron a decir: pero es que vamos por mal camino, no sé si vamos a llegar. Y también les asaltó la duda después de una hora de navegar. Empezaron a decir: ¿y si nos quedamos sin combustibles? Nos estamos metiendo mar adentro. Pero la verdad es que las dudas se habían hecho tan grandes que el mismo que había dicho vamos al norte empezó a decir: es que si hubiéramos venido bien, ya hubiéramos llegado. Y usted sabe que mucha gente piensa así también. Y dice: si yo estaría haciendo las cosas bien, ya se hubieran dado algunas cosas. Ya hubiera conseguido lo que esperaba. Ya hubiera tenido el trabajo que yo quería. Ya hubiera pasado esto. Si yo vengo por el buen camino, esto debería haber pasado. Pero lo cierto es que cuando ya el combustible casi se acababa, ellos llegaron a la orilla y vieron el muelle. ¿Sabe usted? Lo que uno no puede perder de vista jamás es la promesa de Dios que te hizo. Había un hombre de 100 años, él, ya mayor, y un día lo entrevistaron, un pastor, y le pregunta: oiga, ¿cuánto usted cree que va a vivir? Él, un afroamericano, le dijo: lo que pasa es que lo negro no se arruga, decía él, ¿no? O sea, no había perdido el sentido del humor a pesar de los años. Y este hombre le dijo: yo voy a vivir hasta que mi hijo, porque él tenía 7 hijos, uno de esos hijos todavía no estaba en la iglesia, no estaba sirviendo a Dios. Y él le dijo: yo voy a vivir hasta que ese hijo que me queda sirva al Señor, porque el Señor me prometió que yo y mi casa serviremos al Señor. Así que yo voy a vivir hasta que lo vea. La verdad es que uno dice: ¿será que es así? No lo sé. Tal vez usted diga: bueno, pastor, pero tal vez no es mi caso. Claro que no. Había una mujer llamada Raquel en la Biblia. Ella estaba muy herida en el corazón porque había otra señora llamada Lea. Y ella, las dos tenían sueños de tener hijos, pero los sueños de Raquel parecían postergarse. Así que Lea tuvo el primero y Raquel decía: bueno, me alegro. Tuvo el segundo y Raquel le decía: bueno, me alegro. Ya para el sexto ya le costaba alegrarse, porque está bueno alegrarse con los testimonios de otro, con lo que le pasan las cosas a otro, pero está bueno que le pasen las cosas a uno también, ¿o no? Y Raquel ya estaba angustiada. Y dice la Biblia que Jehová se acordó de ella. No ella se acordó de Dios, ella nunca se había olvidado de Dios. El tema es que Dios se acordó de que era el momento. Dios se acordó que llegaba la hora de ella. Dice Filipenses capítulo 1, verso 6: estoy convencido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Diga conmigo: el que comenzó la obra siempre la perfeccionará, siempre la culminará. Lo que Dios un día comenzó en tu vida,
lo va a concluir. Lo que un día Dios te dijo, lo va a cumplir. Aunque pase el tiempo, aunque te vengan malos pensamientos, aunque venga la neblina, Dios cumplirá lo que te dijo. Aleluya. Él no falla, Él es el mismo y por eso le honramos y le alabamos. Quiero que usted entienda esto porque los pensamientos son realmente el lugar donde se generan las dudas en las vidas. Y cuando vos estás en esas condiciones, lo primero que tenés que sacudirte es la duda de tu corazón. En el camino, sin duda va a haber nieblas, sin duda va a haber pérdidas, sin duda va a haber confusiones. Pero lo que me dirige a mí no son mis sentimientos, no es lo que yo siento, no es como yo vivo, sino lo que yo creo. En la niebla no se ve, se siente miedo, se siente inseguridad. Pero vos no te guías por lo que sentís. Tal vez te sientas con temores, con inseguridades. ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a suceder con mi trabajo? ¿Qué me va a pasar? Me prometieron cosas y no se cumplieron. Bueno, le sucedió a David. Un día vino un profeta, lo ungió con aceite y le dijo, vos vas a ser rey de Israel. Y él, jovencito, 16 años, empezó a ver que esto iba a suceder porque salió a pelear con un gigante llamado Goliat. Y le ganó la batalla. Y él estaba entusiasmado y él decía, bueno, ahora que me caso con la hija del rey, yo soy el futuro rey. Parecía que sus planes se estaban cumpliendo. Pero empezaron a pasar los años y su suegro, en vez de elegirlo para ser el sucesor, lo que hizo fue empezar a perseguirlo. O sea, que aquel que tenía que ayudarlo parecía que ahora estaba en contra. A veces la misma familia se te vuelve en contra. Y te dicen, no, pero ¿cuántos años hace que vas a la iglesia y mira todavía cómo estás? ¿Cuánto tiempo hace y mira cómo estás? Y la misma familia a veces te quiere hacer dudar. Pasaron 13 años. Y David ya se estaba acostumbrando a vivir en las cuevas. Y a peleas que no eran trascendentes. Porque de esa manera se ganaba el sustento. Peleaba algunas batallas que le pagaban para pelearlas y entonces él se ganaba el pan de eso. Y un buen día un hombre llamado Nabal ofende a David. David agarró con sus hombres y dijo, vamos y le vamos a destruir todo. Pero en el camino a ir apareció una jovencita llamada Abigail y le dijo, oye, ¿por qué vas a cobrar venganza de Nabal? Si vos sos rey de Israel, sería como aplastar una mosca, no tiene valor hacer eso. Era la misma esposa de Nabal tratando de defender a su esposo, sabiendo que el otro era un mercenario. Pero en ese momento, cuenta la historia, que David pensó y le dijo a esa joven, Abigail, que luego se transformaría cuando muriera su esposo en la esposa de David. Le dijo, has hablado con sabiduría porque me hiciste acordar de lo que Dios me prometió. Déjeme decirle, esta tarde yo tengo una misión y el Señor me habló claramente para que yo le transmita esto. El Señor me dijo, diles que se acuerden que yo soy fiel, que no cambio y que los voy a bendecir. Aleluya. Amén. Así que no se olvide de lo que Dios le prometió. Bueno, pero es que, pastor, es que usted no sabe mi caso. Capaz que usted me dice, ya es demasiado tarde. Ya me separé, ya me echaron del trabajo, ya no hay nada para hacer. Ya soy viejo. Ya se pasó mi oportunidad. Eso mismo pensaron dos hermanas en la Biblia.
que se habían acabado las oportunidades. Ellas, cuando vieron a su hermano que estaba enfermo, enviaron un mensajero urgente y le dijeron: ve y dile a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo. Los mensajeros deben haber corrido porque eran gente muy querida y aparte todos sabían que Lázaro era amigo de Jesús. Los mensajeros llegaron, dieron el mensaje y volvieron. Y Marta y María estaban ansiosas. Y cuando los mensajeros llegaron, le dijeron: ya dimos el mensaje, pero ¿y dónde está Jesús? No, él dijo que ya venía. Bueno, pero ¿dónde está? Porque se está agravando. Porque la cosa se está complicando. Y cuando vos ves que las cosas se complican, empezás a tener dudas. O por lo menos preocupaciones. Enormes preocupaciones. Porque vos decís: ya le pasó esto a otros. Y sucedió lo peor. Se complicó tanto que Lázaro murió. Cuando Jesús llegó, ellas dijeron lo que estaban pensando. Si hubiera estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto. Si vos hubieras estado, si no hubieras llegado tarde, esto no hubiera sucedido. Déjeme decirle, si sucedió eso, si sucedió que lo dejaron sin trabajo, si sucedió que se separó, si sucedió que cayó en un problema, si sucedió que se enfermó, es porque Dios no quería hacer una sanidad en Lázaro. Que hubiera sido bueno que Lázaro sea sano. Jesús no estaba pensando en sanar a su amigo Lázaro. De hecho, Jesús se quedó un par de días más porque Jesús tenía algo mejor que una sanidad. Jesús tenía una resurrección para su amigo. Así que si algo le pasó, déjeme decirle, Dios tiene algo mejor para usted. El que empezó la obra será fiel en terminarla, será fiel en completarla. Él será fiel. Quiero que usted entienda esto, porque tengo para contarles algún caso más. Marta, ¿me ayudas? Ven, lo vamos a hacer rápido, pero porque yo llegué medio tarde. La señora comenzó orando por su hija, ¿sí? Estaba muy grave, pero muy grave. Tan grave que le pusieron respirador. Yo sé lo que es tener respirador cuando tienes COVID. Cuando llegas a respirador es difícil salir. Le pasó a mi esposa. Yo lloraba con Marta y oraba con ella. Porque una cosa es perder una esposa, perder un hijo, no es algo que uno desea para nadie. Comenzamos orando, ¿verdad, Marta? ¿Sí? Sí, yo más que todo quiero dar gracias a todos los que estuvieron orando por mi hija. Estuvo 100 días. Los primeros tiempos que entró, como dice el pastor, entró cuando entró a terapia. Eran casi 40 días donde se complicó todo y solo lo que nos informaba el médico era de que estaba complicado y que estaban esperando que le diera un paro cardíaco. Exacto. Usted calcule una madre, yo ya perdí uno. Y yo le decía: Señor, no quiero perder otro. Y sabe que el Señor, la única palabra era como a Marta. Solo me decía: no te he dicho que si creera verá la gloria de Dios. Pero usted sabe que en ese momento, son momentos tan difíciles. Y bueno, oraba, no comía, no podía comer y pasaban los días, las oraciones por todos lados. Y doy gracias a Dios. Bueno, después le iban a hacer la tracotomía y toda claro, la historia esa que cuando le tenían que hacer y firma, se atrasó y se complicó con todo. Otra vez la mala noticia. Y yo le reclamaba y el Señor me decía: no te he dicho que si creera verá la gloria de Dios. ¿Y hoy?
Y hoy, el viernes, que hizo 100 días, tengo a mi hija en mi casa. Así que eso quiero darle gracias. Amén. Sonriente. Gracias, Marta. Dale fuerte ese aplauso al Señor. 100 días. Dios comenzó la obra, la terminó y ella tiene a su hija en casa. 100 días. Cuesta entender esto porque ella conoce bien la gravedad de la situación. Amado, yo conozco perfectamente la gravedad. 28 días demoró la enfermedad en llevarnos la Mari. 100 días. Y no había que perder la fe, porque Dios es así. ¿Sabe una cosa? Hay veces que uno se siente que el tiempo pasó y que Dios no va a cumplir algo. Pero cuando Dios, como ella lo contó, le dijo, cree y verás la gloria de Dios. Fue lo primero que Jesús le dijo a Marta, cree y vas a ver lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos una solución de una manera y a veces Dios la tiene de otra forma. Y siempre Dios a veces sobrepasa lo que nosotros pensamos. Nosotros queríamos una sanidad y el Señor tiene preparado una resurrección. Nosotros queríamos que la enfermedad fuera rápida y el Señor nos dio más tiempo para que pudiéramos llegar a creer. ¿Sabe una cosa? En el año 28, en 1928, un joven tenía que participar en las Olimpiadas. Él estaba soñando con su medalla de oro. Él iba a participar en esas Olimpiadas en canotaje, pero le dan la noticia de que su esposa iba a tener su hijo en ese momento. En 1928, no es como ahora que uno se tomaba un avión, las Olimpiadas eran en París, él vivía en Nueva York. No era posible irse en un avión de un lugar al otro, tenías 30 días de barco para llegar. Entonces él decide perder su oportunidad y no ir a las Olimpiadas para estar el día del nacimiento de su hijo. En el año 48, su hijo, que había practicado con él, que había aprendido a hacer canotaje con su papá, lo llamó desde Finlandia y le dijo, papá, tengo tu medalla de oro. Él había conseguido la medalla que su papá no pudo. Él le dijo, gracias por educarme, gracias por ayudarme, gracias a ti logré esta medalla. ¿Sabe una cosa? Esa medalla es más valiosa porque la ganó su hijo. A veces nosotros creemos que la oportunidad se nos pasó, que se nos fue el tiempo. Imagínense, Marta dice, un hijo más. Se nos podría pasar. Pero Dios tiene un milagro mayor. Dios tenía una resurrección. Tal vez usted diga, bueno, pastor, pero la verdad es que las cosas a veces son más complejas de lo que usted lo está diciendo. Me está contando algunas cosas que son difíciles, sí, pero a veces hay una mayor complejidad en todo esto. Y vaya que sí la hay. Existió una vez en la Biblia un hombre llamado Zorobabel. Él comenzó una obra para edificar el proyecto más grande que iba a tener el pueblo de Dios, el templo del Señor. Él tenía que edificar ese templo y comenzó esa obra. Pero resultó que a la mitad de la obra se levantaron un montón de comentarios y murmuraciones y cuando la gente empieza a hablar cosas que no sabe si son ciertas, sino que cuentan lo que otro le contó. Bueno, este me contó, entonces yo lo cuento y este lo cuenta de la manera que él quiere. Termina siendo un teléfono descompuesto y todo se rompe. Y Zorobabel estaba desilusionado. Era demasiado complejo volver a pedir autorizaciones a los reyes para permitir eso. Estaba totalmente desilusionado, pero Zacarías llegó. Y Zacarías le dijo, Dios me mandó a decirte 3 palabras.
empieza otra vez. Zorobabel dijo, pero pasaron 10 años. Hay materiales que se vencieron. Hay cosas que ya se acabó. La oportunidad pasó. Pero Zacarías le volvió a decir, empieza otra vez. Y yo quiero en esta noche concluir diciéndote esas mismas palabras. Tal vez vos digas, ya no hay más oportunidad. Después de 100 días, Marta seguramente pensó, ¿cuáles son las opciones? 100 días de sufrimiento. Capaz que a cualquiera de nosotros hubiera dicho, ya he sufrido tanto, ya. Pero Dios te dice, empieza otra vez. A pesar de todos los pronósticos, a pesar de toda la situación. Pero es que me desilusionó el pastor, me desilusionó la iglesia. Dios te dice hoy, empieza otra vez. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tengo que empezar de nuevo? Si ya me falló, te lo voy a decir claramente. Porque fiel es el que prometió. La Biblia dice claramente, estando persuadido de esto, que el que comenzó, levante su mano, extienda su mano hacia aquí y dígale, esa palabra es mía. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no fallará. Aleluya. Usted no lo hace porque es positivo. Usted lo hace porque tiene una palabra de Dios en el corazón. Aleluya, contra cualquier pronóstico, Dios será fiel. Contra cualquier diagnóstico, Dios será fiel. Cuando la oportunidad se fue, Dios puede ser fiel. Cuando la neblina te nubla la vista, Dios todavía ve la oportunidad. Él es fiel. Quiero que se ponga de pie. Quiero que le diga al Señor, Señor, yo creo en esa fidelidad. Yo quiero que usted levante su mano al cielo, por favor. Quiero que hoy usted entienda esta palabra. Dios te dice, empieza otra vez. No se acabó el tema. Lo que yo comencé, lo voy a terminar. Cierre sus ojos. Levante su mano al cielo. Y como David le hicieron recordar la promesa, hoy yo te hago recordar que Dios te prometió cosas. Que el Señor te dijo, yo voy a estar contigo. Comienza a buscar a Dios. Si es la primera vez que venís a la iglesia, empezá de nuevo tu vida. Decirle a Dios, dame una nueva oportunidad y yo voy a hacer las cosas de la mejor manera. Pero tienes que comenzar de nuevo. No importa cuán perdido creas que estés. Necesitas comenzar de nuevo. Necesitas empezar otra vez. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por aquellos que no abandonaron la lucha, por los que todos los días empezaban otra vez la oración. Eso fue lo que Marta hizo durante 100 días. Se levantó otra vez y luchó otra vez. Te levantás otra vez. Pero es que parece que el diagnóstico es tan malo. Te levantás otra vez. Tal vez os diga, pero se me pasó el tiempo, pastor. Ya soy grande, no puedo estudiar. Dios te dice, todavía hay oportunidad. No serás sentado que vas a conseguir esa oportunidad. Tendrás que levantarte. No será no haciendo nada que va a llegar la oportunidad. Tenés que empezar otra vez. Lo que comenzaste y quedó a la mitad, tenés que comenzar otra vez. La célula que quedó a la mitad la tenés que reempezar. Lo que estabas estudiando. Bueno, pastor, es que ya yo no tengo oportunidad. Usted dice, tranquilo, hay otra oportunidad. Comenzá de nuevo.
porque yo voy a terminar mi obra en vos. Cuando nos casamos, Mari me dijo, tengo un sueño. Y yo no quería contarlo a nadie, porque son esos secretos que vos querés mantener con el Señor. Ella me decía, yo sueño con caminar un día en la tierra de Jesús. Y ese sueño pasó por 30 años de frustraciones, de imposibilidades, de poner otras prioridades primero, de diagnósticos, de complicaciones. Pero Dios se acordó y se lo cumplió. Y no permitió que ella se fuera hasta no cumplirle su sueño. Yo pensé por un momento que era el sueño de Dios cumplido para ella. Nunca me imaginé que ese sueño cumplido en ella iba a ser el mayor consuelo de mi vida. Saber que Dios es fiel hasta el final. Saber que nada te va a pasar hasta el día que Dios cumpla lo que te prometió. Saber que Dios es fiel y te va a cumplir los sueños que puso en tu vida cuando eras niño, cuando eras niña, cuando nadie daba nada por vos. Cuando parecías ser una persona insignificante para los demás. Entonces, Dios demostró que Él era fiel. De olvidarnos que tenemos que empezar una vez más porque Dios es fiel. Amén. ¿Está claro? Pero es que yo ya fracasé, no importa, empiece una vez más porque Dios es fiel. Amén. Comience una vez más porque Dios es fiel. ¿Sí? No es por lo que usted siente, es porque Él es fiel. ¿Sí? Quiero que se lleven esta bendición. Amén. Levante su mano al cielo, por favor. Recibe esta palabra. La Biblia dice así: así bendecirás a mis hijos. Mensaje de paz. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Usted se va bendito, bendito, pero bendito por la poderosa palabra de Dios. Dios le dé una semana en victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén.